Bueno, mi problema fue demostrar la igualdad entre estas dos expresiones. Las dos son integrales definidas. La primera es la integral desde 0 hasta x de x f del seno de x de x. Esto significa que x está multiplicado por una función f desconocida, que puede ser cualquier función diferencial de x. Tiene que ser igual a la multiplicación de pi medios por la integral en el mismo intervalo de 0 a pi de la misma función en el mismo argumento, que es el seno de x. Nos dejaron una pista, que es que hay que hacer una sustitución donde mi variable u sea pi menos x. En base a esto, yo puedo saber que mi valor diferencial de u, cuando yo empiece a trabajar con mi nuevo argumento u, va a ser la diferencial de esto, que es menos x, menos diferencial de x. Y también sé en base a esto que x es igual a pi menos u. Y esto va a ser útil más adelante. Ok. Una vez que tengo esta nueva variable u, puedo reescribir. Voy a estar trabajando todo en función de esta primera expresión. Y voy a hacerla igualar a la segunda. Si ya tengo mi término u, voy a reescribir la expresión. Y durante todo el desarrollo hasta el final voy a ignorar los parámetros de integración, el 0 y el pi, porque aunque estoy cambiando de variable y eso normalmente afectaría los parámetros de los límites, como voy a regresar a términos de x al final, van a regresar a ser los mismos los límites. Entonces simplemente los voy a obviar y no los voy a estar apuntando por eso. Integral de x, que ahora sabemos que es pi menos u, o sea, integral de pi menos u por f del seno de lo que antes era x, que ahora es pi menos u. Pi menos u. Y se cierra este otro paréntesis. Ahora, algo que vale la pena notar es que, aun por más complicada que sea esta función de x, al final de cuentas su argumento es el seno de pi menos u. Y si recordamos el círculo unitario, nos daremos cuenta, solo nos interesa esta mitad, donde esto es 0, esto está en radianes, en pi radianes, bueno, en radianes, y esto es pi medios, y esto es pi. Y el seno lo que te expresa es la relación entre, si tú tienes una línea que está escrita en un radio que lleva un cierto ángulo, entonces si aquí tenemos el seno de pi menos u y digamos que está por aquí, entonces esto va a ser un ángulo u. Pi menos el ángulo u, dado que el ángulo u es este, el mismo ángulo u va a estar descrito por acá. Y la función de seno lo que te describe son los avances en el eje vertical y la relación que tiene con el avance horizontal para que la forma del círculo siempre se cumpla, tal que un círculo son muchos radios, una infinidad de radios que son puntos equidistantes del centro. Entonces, para que sean puntos equidistantes, para que todas las hipotenusas sean iguales, tiene que haber una relación fija entre catetos opuestos y catetos adyacentes. Y el seno lo que te describe es la parte del ascenso vertical, ¿no? Entonces, si tuviera un ángulo pi menos u, bueno, menos teta,
y aquí tuviera un ángulo θ, ambos avanzan la misma cantidad hacia arriba, se podría decir. O sea, más bien el cateto, el opuesto, tiene la misma magnitud en ambos casos, tanto si es pi menos θ como si es θ. Entonces, por eso nosotros podemos averiguar que siempre el seno y de hecho el coseno también, de pi menos θ es igual al seno de θ, que es algo muy parecido a lo que tenemos por acá. Entonces esto se puede reescribir, de hecho aquí me faltó diferencial de u. Por cierto, esto va a generar un signo negativo de este lado por esta diferencial de x. Ok, ahora voy a reescribir esto como menos la integral de pi menos u por f del seno de u, que sabemos gracias a la otra identidad que cumplen una igualdad, derivada de u. Ok. Ahora puedo hacer una multiplicación que sea este factor por este factor, ya que yo quiero sacar esta constante pi. Ambos, y va a haber un signo menos en medio de ambos. Entonces va a ser menos, va la primera, la integral de pi f del seno de u diferencial de u menos la integral de u por f del seno de u diferencial de u. Esta constante pi puede salir tal que me quede menos pi integral de f seno de u diferencial de u menos integral de u f del seno de u diferencial de u. Y ahora voy a hacer uso de la igualdad que se nos da al principio del problema. Esta me dice que si yo tengo una variable y luego f del seno de la misma variable diferencial de la variable es igual a pi medios en el mismo intervalo, o sea que lo puedo obviar, de f del seno de la variable derivada de la variable. Entonces, ya que esta estructura de aquí es la misma que tengo arriba, voy a reemplazarla menos la integral de pi medios, pi medios de la integral de f por el seno, más bien f del seno, ahí está, del seno de u diferencial de u. Y aquí tengo, esto menos realmente va a multiplicar este signo. Entonces, al yo sacar el pi, también quiero multiplicar este menos por el pi y este menos por este menos, tal que me quede menos pi de esta expresión más pi medios de la otra expresión. Y ya que esta y esta son muy semejantes, de hecho son lo mismo, solo tienen diferente coeficiente aquí,
Entonces yo puedo, en este caso, sumar esta positiva con esta negativa y que me quede esto igual a menos pi medios de la integral de f por el de f del seno de u diferencial de u. Y ahora sí puedo regresar a mis términos originales. Voy a aprovechar este espacio que tengo por acá arriba, voy a poner una flecha. Entonces esto me queda menos pi medios integral de f del seno. Sabemos que u es igual a pi menos x, entonces del seno de pi menos x. Vamos a regresar a términos de x. Diferencial de x. Y diferencial de x a su vez es de u es igual a diferencial de x sobre menos 1. Y ese menos 1 lo puedo yo pasar de este lado. Entonces, este se hace más. Y este lo voy a obviar. Ahí está. Ahora, esto, como explicamos anteriormente con el círculo unitario, se repite esta regla. Entonces, esto se puede reescribir como pi medios de la integral de f del seno de x diferencial de x. Y como nos mantuvimos en términos de x todo el tiempo, no hubo realmente un cambio de variable, o sí lo hubo, pero lo podemos obviar porque regresamos a los términos de x originales. Entonces mis límites de integración deben de ser los mismos, de 0 a pi. No tiene por qué haber un cambio de límites si regresamos a la variable original y respetamos todas las adaptaciones con la diferencial de x. Y al final de cuentas, esta expresión es la que el problema dice que tiene que ser. Esta, que es esta.